¿Qué cosa? Disculpa, ¿qué? No te oigo. ¿Ya tienes el cuadernito, Casey? Sí. Ya, listo. Entonces ahora sí comenzamos. Muy bien, bueno, el tema que vamos a realizar el día de hoy, bueno, como para ponernos un poco al día, va a ser acerca de aprendemos sobre las vacunas para prevenir enfermedades. Básicamente las clases que hemos estado haciendo ha sido acerca de cómo cuidar nuestra salud, porque si ves las clases anteriores, si luego lo ves, ¿no? Lo que te manda el WhatsApp, trata sobre cómo cuido mi salud y la de mi familia y también cómo se puede elaborar una cartilla acerca de recomendaciones para cuidar la salud. Entonces, por eso el tema del día de hoy se va a centrar en aprendemos sobre las vacunas para prevenir enfermedades. Y de justo digamos que ha coincidido, ¿no? Con el tema de que el día de ayer, por ejemplo, ¿no? Vino el primer lote de vacunas, digamos, está un poco relacionado. A ver, justo con, digamos, teniendo esa noticia en cuenta, ¿no? ¿Tú sabes qué son las vacunas, Casey? Son inyecciones que ponen a la gente para curar sus enfermedades. Ok, inyecciones que ponen a la gente para que se puedan curar las enfermedades. Ok, muy bien. ¿Y tú por qué crees que, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Se pasaron por las noticias, que qué bueno que venían las vacunas, al fin vienen las vacunas. ¿Por qué crees que serían tan importantes? ¿Por qué le han dado tanta importancia a las vacunas? Para prevenirse del COVID. Claro, ¿no? Para prevenir el COVID, digamos que en toda esta coyuntura actual, ¿no? Prevenir o buscar prevenir que la gente se enferme de esa enfermedad sería como que lo más importante para no saturar tanto el servicio de salud, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, la meta del día de hoy va a ser explicar de algunos microorganismos, porque, bueno, las vacunas, tal vez lo has escuchado antes, ¿no? Se elaboran con esos microorganismos pequeños, patógenos, que son las que causan las enfermedades. ¿Cómo es que se puede utilizar esto en la elaboración de las vacunas? Y porque precisamente las vacunas son una manera efectiva de prevenir estas enfermedades. Entonces, más o menos ese va a ser el tema de la clase de hoy, nuestra meta. Llegar a explicar estos dos temas. Entonces, para ello, vamos a leer el siguiente caso. A ver, yo te lo presento, ¿ok? A una niña le han preguntado ¿por qué es importante que los bebés sean vacunados? Y, bueno, ella está respondiendo lo que leyó en un artículo, en una revista. ¿Crees que puedas leer lo que menciona la niña? Ok. Actualmente se están realizando campañas de vacunación para prevenir enfermedades, inmunizando a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Excelente. Entonces, ante esta pregunta de por qué es importante que los bebés sean vacunados, ella dice que se están realizando campañas de vacunación para prevenir enfermedades e inmunizar a toda la población, ¿no? Entonces, a ver, ¿tú qué responderías a esta pregunta? ¿Por qué es importante que los bebés sean vacunados, Casey? Para que no se enfermen. Ok, muy bien, no te preocupes. Tú responde lo que sabes. Igual estamos en esta clase para aprender, ¿ok? Para que no se enferme, ok. Y de lo que te dice la niña, ¿tú qué crees que sería lo más importante? O sea, ¿para qué son importantes las vacunas? ¿Qué sería lo más importante de esta respuesta de la niña? Para prevenir enfermedades. Muy bien, para prevenir enfermedades y para inmunizarnos, ¿verdad? Aquí se dice la palabra
inmunizando, la inmunización. ¿Qué será la inmunización? ¿Sabes qué dice que será la inmunización? ¿O tienes alguna idea que te venga a la mente? Para que no le dé ninguna enfermedad, o sea, para que esté protegido. Ok, vamos a buscar si rápidamente qué será inmunidad, ¿no? Inmunidad en Google. A ver, ¿qué nos dirá? Mira. Inmunización viene de inmunidad, ¿no? Hacer a la gente inmune a una enfermedad. ¿Y eso qué nos quiere decir? Por ejemplo, aquí nos menciona que es estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a alguna enfermedad. ¿Ok? Aquí te dice básicamente que es que nos vuelve resistentes a una enfermedad. Y esta resistencia puede ser natural o puede ser adquirida. ¿Tú crees que la vacuna será una forma de resistencia natural o adquirida? Para A ver, adquirir. adquirida, claro, porque es algo externo a nosotros, ¿cierto? Es, digamos, se utilizan microorganismos que están fuera de nuestro cuerpo para que nuestro propio cuerpo pueda luego generar esos anticuerpos y vencer la enfermedad. Muy bien, entonces, bueno, ya vimos más o menos este caso, ¿no? Creo que sí se puede entender que es importante que los bebés sean vacunados. ¿Y por qué? Porque previenen las enfermedades, porque nos hace inmunes, ¿verdad? Inmunes a enfermedades. Inmunes quiere decir, nos hace resistentes a, de manera natural o adquirida a ciertas enfermedades. Entonces, con respecto a lo que hemos leído de la pregunta y lo que ha dicho la niña, ¿verdad? A ver, vamos a generar algunas ideas. ¿Tú qué crees que puede pasar si un bebé no es vacunado? ¿Qué crees que pueda pasar si un bebé no lo vacuna? Enferme. Pero, ¿y será igual? ¿Es lo mismo que un bebé se enferme a que tú, por ejemplo, o que una persona adulta se enferme? ¿Será lo mismo? ¿Tendrá las mismas consecuencias? ¿El bebé lo sentirá igual? ¿Qué piensas? Sería igual, ¿no? Podríamos, claro, pensar que es lo mismo, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros, adultos o adolescentes adultos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, es decir, las células que protegen nuestro cuerpo de bacterias o virus externos, ya está un poco más maduro, ¿verdad? Es mucho más fuerte. Pero si, por ejemplo, a un bebé lo ataca una enfermedad que nunca antes ha tenido, podría llegar incluso a ser mortal. ¿Por qué? Porque el bebé es un ser humano mucho más frágil, recién ha salido, ¿verdad? Es mucho más frágil, su sistema inmunológico aún no es tan fuerte. Entonces, algo que podría ser, por ejemplo, eh, digamos, una fiebre muy alta, ¿no? Que aunque nosotros lo podríamos pasar mal, a un bebé incluso podría fallecer por algo así. Al bebé se le tiene que tener mucho cuidado y es por eso que desde que nace ya al bebé se le hace un cronograma de vacunas. Entonces, ¿qué puede pasar si un bebé no es vacunado? Digamos, los efectos que tiene una enfermedad en un bebé son mucho más altos de los que podría sufrir un adulto. ¿Okay? Entonces, claro, en una respuesta simple, que se puede enfermar, ¿no? Se puede enfermar, pero teniendo síntomas mucho más graves, síntomas más graves que lo que un adulto puede llegar a experimentar.
Muy bien, ahora vamos a intentar recordar. No sé si lo recordarás, por ejemplo, porque en la clase de la mañana los niños no recordaban mucho acerca de las vacunas que habían recibido, ¿ok? O sea, no sé si tú recordarás cuántas y qué vacunas has recibido en toda tu vida. ¿Qué vacunas has recibido? A ver, Casey. ¿Te acuerdas o no lo recuerdas? O alguno que te acuerdes, que sepas que has recibido. O en el colegio tal vez, porque a veces hacen campañas de vacunación en los colegios también. No recuerdo. Ok, a ver. Le vamos a echar un vistazo. Por ejemplo, este es el cronograma de vacunas de una persona hasta los 4 años, ¿ok? Yo he buscado el cronograma que se maneja en Perú porque en distintos países, aunque es muy parecido, hay algunos ligeros cambios. Pero digamos, este es el de Perú. Entonces, por ejemplo, mira, recién nacido, aquí ya recibe una vacuna, el BCG. Cada vacuna está indicada para cierta enfermedad. Por ejemplo, tenemos a los 2 meses tenemos el de hepatitis B, del neumococo tenemos a los 3 meses, y entre otras enfermedades, ¿no? El polio, la hepatitis B, la varicela, la hepatitis A, la tifoidea. Todas estas vacunas son las que nosotros debimos haber recibido al menos hasta los 4 años. Entonces, seguramente, aunque no lo recuerdas, estoy segura que tus padres han hecho que recibas todas tus vacunas. Entonces, no sé si habrá alguna de estas enfermedades que tú te acuerdes que hayas recibido una vacuna. De la hepatitis, tal vez de la influenza, de la varicela. ¿Hay alguna que recuerdes tú que hayas recibido? ¿O que tú se han comentado? Ok, de la varicela, digamos. Pongámoslo de ejemplo, ¿ok? ¿Cuántas y qué vacunas has recibido en mi vida? Bueno, al menos sabes que has recibido de la varicela. Estoy segura que si luego igual les preguntas a tus papás, te van a decir muchos más. Aquí tienes que poner o responder cuáles son las vacunas que tú has recibido. Y seguramente te van a decir bastantes. ¿Está bien? Ok. Pues vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera tú crees que las vacunas son una forma efectiva de prevenir las enfermedades? ¿Tú por qué crees que la vacuna es una forma efectiva de prevenir enfermedades? Efectiva, o sea, que sí funciona, ¿no? O sea, que es algo que se ha demostrado que funciona para prevenir enfermedades. Porque la vacuna ya la prueban, ¿no? Cuando ya para utilizarla, ¿no? A ver, intenta ordenar, espera. Intenta ordenar tus ideas y luego me lo dices. Tranquila, hay tiempo. No te preocupes, nadie te apresura. La prueban antes para utilizarla y para o sea, la prueban para ver si es efectiva para prevenir esa enfermedad. Ah, o sea, tú dices como que la vacuna antes pasa como que varias pruebas o varias fases para saber si funciona o no funciona. Eso es lo que has dicho, ¿no? Ah, claro, seguramente eso también lo hemos visto un poco en lo de las noticias, ¿no? Con lo de, por ejemplo, de la vacuna COVID, sabemos que ha pasado por varias fases, que lo han probado en varias personas, ¿no? O lo están probando en varias personas para saber si realmente es efectiva, ¿no? Pues claro, eso podría ser uno de los métodos, ¿no? ¿De qué manera las vacunas son una forma efectiva? ¿O cómo sabemos que las vacunas son una forma efectiva de prevenir enfermedades? Porque las vacunas, ¿no? Pasan pruebas de efectividad, podríamos decir. Muy bien. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, o bueno, a partir de ahora lo que vamos a intentar hacer es responder esta pregunta. No sé si te habrás dado cuenta por la temática de la clase, esta clase es de ciencia y ambiente. Entonces, en ciencia y ambiente trabajamos con preguntas de investigación.
Esto es lo que nosotros vamos a intentar averiguar, ¿sí? ¿Por qué se utilizan bacterias o virus para crear las vacunas? Porque en la elaboración de una vacuna se utiliza la misma bacteria o el mismo virus de esa enfermedad que intenta prevenir la vacuna. Entonces nosotros vamos a intentar responder esta pregunta haciendo hipótesis, ¿no? Respuestas que podrían resultar ser ciertas, ¿no? A ver, ¿tú por qué crees que se utilizan bacterias o virus para crear vacunas? Casey. Para, ¿Por qué se utilizarán bacterias o virus para crear una vacuna? para Vamos, lo que se te ocurra. Igual al final vamos a profundizar en esta pregunta y vamos a dar la respuesta oficial. Pero las ideas que tengas en este momento. porque la bacteria o sea, puede ser efectiva para, para crear una vacuna. Ok, está bien. La idea, ok, está bien. La bacteria puede ser efectiva para crear la vacuna. Ok. Ya. Digamos que esa es tu respuesta preliminar. Es un bosquejo de tu respuesta, ¿está bien? No hay ningún problema porque luego vamos, una vez que hayamos investigado, ya vamos a tener la respuesta un poco más correcta, un poco más adecuada o más profundizada. Pero por el momento esta es tu respuesta preliminar. La bacteria puede ser efectiva para crear la vacuna. De lo que podemos rescatar es que efectivamente no van a ser las bacterias o los virus utilizados para crear la vacuna. Pero ahora vamos a saber cómo es que se utilizan estas bacterias o virus. Entonces, para que nosotros podamos encontrar la respuesta a la pregunta, vamos a hacer un plan de investigación, ¿está bien? ¿Tú cuál crees que deberían ser los pasos que debemos seguir para poder responder la pregunta que nos hemos hecho? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se utilizan bacterias o virus para crear la vacuna? ¿Cuáles serán los pasos que debemos seguir para responder a nuestra pregunta, Casey? ¿Por qué? Cuando nosotros queremos responder una pregunta, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Cuando tú no sabes algo y lo quieres averiguar, ¿qué es lo primero que haces? Leer de nuevo el texto, ¿no? Ok, leer. Leer se podría decir que buscamos información, ¿verdad? Buscamos información. Digamos, lo primero que vamos a hacer es buscar información. Y tú decías leer, entonces podremos usar lecturas, ¿no? Lecturas. ¿Dónde más podría buscar información, Casey? En los dispositivos. En los dispositivos, ¿no? Dispositivos, yo supongo, con internet, ¿no? Con el internet. ¿Y dónde más? ¿Se te ocurre algún otro lugar donde se podría buscar información? En libros. Ok, libros. Todas las ideas aquí son válidas, no te preocupes. Podemos buscar información en lecturas, en libros, revistas, en los dispositivos con internet. Todos esos son medios para buscar información. Muy bien. Y una vez que tengo la información, ¿qué crees que debería hacer yo con esa información? De la pregunta que yo quiero responder. Pues después
Si tengo mucha información desordenada, tal vez sería un poco difícil encontrar lo que yo quiero para responder mi pregunta. Entonces, ¿qué debería hacer yo qué debería hacer yo con toda la información que vaya a encontrar? Pues buscar la información que necesites. Claro, digamos, enfocarme en solamente la información específica, ¿no? Las ideas principales, todo eso. Entonces, para ello, lo que yo voy a hacer primero, analizar la información, ¿cierto? Leer la información, analizar la información y también organizarla. ¿Cómo crees que podemos organizar la información que nosotros encontremos? ¿Qué podría utilizar para organizar información? Organizar información. Yo sé que tú sabes, Casey, yo lo sé. Pues Seguramente en el colegio lo habrás utilizado. ¿Algún método, alguna forma para poder organizar información o resumir información? ¿cómo? Por ejemplo, Casey, podríamos usar, a ver, voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, nos podríamos usar organizadores visuales, ¿no? Como podría ser el mapa mental, el mapa conceptual, las redes de conceptos. Son otros tipos de mapas o maneras de organizar la información. Y de hecho, esa va a ser una de las tareas que vas a tener, hacer un organizador visual, ¿está bien? Entonces vamos a organizar la información con la ayuda de un organizador visual. Y por último, ya tendríamos que, pues, responder la pregunta, ¿no? Responder la pregunta. Responder la pregunta, ¿no? ¿Y cómo respondemos la pregunta? Contrastando toda la información que hemos encontrado con la respuesta que por el momento has dado, ¿no? Entonces, una vez que comparemos esas informaciones, ya podremos encontrar la respuesta a la pregunta. Contrastar información. Listo. Entonces vamos a hacerlo, ahorita vamos a hacer el primer paso, que es, bueno, digamos que yo ya tengo la información, pero tú la vas a leer y la vas a ver, ¿no? Vamos a leer ahorita un pequeño texto, es un texto muy pequeñito, sobre la importancia de los descubrimientos de Louis Pasteur. La verdad, creo que este es un apellido europeo, no sé cómo exactamente se pronuncia, pero dejémoslo en Louis Pasteur, ¿ok? Para que no sea tan complicado de recordar. A ver, entonces, bueno, como solamente estamos las dos, ¿te parece? Vas a leer un párrafo tú, el siguiente lo leo yo y el siguiente lo vuelves a leer tú. ¿Está bien? Yeah. Ok, listo. A ver, te escucho, Casey. Leo, a ver, antes de la llegada de Pasteur, se creía que la comida se fermentaba de la nada y no sabía por qué surgían las enfermedades. Sin embargo, Louis Pasteur demostró que la fermentación y las enfermedades son causadas por microorganismos pequeños e invisibles, algunos nocivos para la salud, también conocidos como gérmenes. Ok, muy bien, gracias, Casey. Aquí, ¿qué te está diciendo acerca de Louis Pasteur? ¿Qué ¿Qué es lo que él demostró, Louis Pasteur?
que la fermentación y las Ujú, enfermedades son causadas por microorganismos. ujú. Claro, él tuvo que demostrar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué creía antes la gente? Que la comida se fermentaba de la nada y Ujú, no se sabía cómo surgían las enfermedades. exacto. Entonces, como la gente antes pensaba que la comida se fermentaba de la nada y no sabía por qué surgían las enfermedades, tuvo que Louis Pasteur demostrar que eso ocurría por algunos microorganismos que, bueno, aquí los llama pequeños e invisibles porque en ese tiempo todavía no se tenía tanta tecnología como para poder verlos, ¿no? Porque con nuestro ojo humano nada más no lo podemos ver, sino que necesitamos microscopios y entre otros análisis que se podrían hacer en un laboratorio actualmente sin ninguna dificultad. Pero bueno, digamos que hasta ese momento Louis Pasteur fue quien demostró que la fermentación y enfermedades eran causadas por microorganismos, ¿no? Y el que algunos eran nocivos para la salud y que estos se llamaban gérmenes. Muy bien. Para ver, el segundo párrafo lo leo yo. Dice, un valioso aporte de Louis Pasteur, ¿verdad? Fue la generación de vacunas, especialmente para las enfermedades de la rabia y del carbunco o anthrax. Conocedor de que estas enfermedades eran causadas por microorganismos, pensó que se inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus, aquellos que no se desarrollan, conseguiría hacer que la persona se volviera inmune y no desarrollara la enfermedad. Ok, entonces, ¿cuáles fueron las ideas que tuvo Pasteur acerca de cómo hacer de que no se desarrollara la enfermedad? Casey. Si inyectaba una forma infectiva de la bacteria o del virus, que ellos Ujú, no se desarrollaran, conseguiría hacer que la persona se volviera inmune y no exacto. desarrolle Ujú, enfermedad. muy bien, muy bien. Sabes identificar bien la información que dice. Precisamente, Pasteur pensaba que si a las personas, o bueno, personas o animales, porque luego vamos a ver que los son animales también, se les inyectaba una forma inactiva de una bacteria, de un virus, luego esa persona o ese animal se volvía inmune a la enfermedad. Es decir, que no iba a desarrollar la enfermedad o iba a ser muy difícil que la desarrolle. Entonces, es de esta manera que él desarrolló o generó estas vacunas, las de la rabia y del anthrax. A ver, muy bien. A ver, lee este último párrafo para luego responder las preguntas. En el caso de carbunco, Ujú, una enfermedad mortal que afectaba al ganado, ujú, puso la bacteria desactivada en los animales y consiguió que no se enfermaran. En el caso de la rabia, que es ujú, una enfermedad mortal, puso la vacuna en un niño que había sido mordido por un perro con la rabia. ujú. Gracias a Pasteur, el niño se curó porque la vacuna activó sus defensas frente a este microorganismo. Ujú, muy bien. Entonces, en este párrafo te está diciendo que eh, cómo es que utilizó las dos vacunas que él generó, ¿verdad? El primero del carbunco o el anthrax, que afectaba al ganado, y el segundo, en la rabia, ¿verdad? ¿Cómo es que utilizó el del carbunco, Casey? Pues Ujú, la utilizó para que una enfermedad mortal que afectaba al ganado ujú, puso la bacteria desactivada en los animales. Consiguió que no se enfermaran. ujú. Ok, exactamente. En el caso del carbunco lo utilizó en animales, ¿verdad? Y allí utilizó la bacteria desactivada, se las colocó, digamos, a los animales, ¿sí? Y consiguió que no se enfermaran. Y en el caso de la vacuna de la rabia, ¿qué pasó con esa vacuna? ¿Cómo? Pues Ujú, ¿se escucha? mm, puso la vacuna en un niño Ok. que, ¿Y qué que pasó con había ese sido, niño? que había sido mordido con
por un perro con la Ujú. rabia. Ok, ¿y esa vacuna lo ayudó o no lo ayudó? ¿Qué pasó Sí con lo el ayudó. niño? El niño se curó porque la vacuna activó sus defensas frente a Ujú. ese organismo. Ok, muy bien, Kate. Precisamente, ¿no? En el caso de lo de la rabia, ahí, bueno, sabemos que existen los perros con rabia, ¿verdad? Ahora normalmente ya no hay tantos porque, bueno, también lo ideal es que a los perros también se les vacune con la vacuna de la rabia. Pero en este caso, él también inyectó eso a un niño. ¿Para qué? Para que se pueda curar. ¿Y cómo lo hizo? Esa bacteria o virus desactivada también activó las defensas del niño frente a ese microorganismo precisamente. Entonces podemos ver que en ambos casos lo que hizo es que inyectó una forma desactivada de la bacteria o del virus a la persona o animal para que se genere defensas ante la enfermedad y que no desarrolle la enfermedad o que se pueda curar, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a responder algunas preguntas y luego vamos a ver un video para que se entienda un poco mejor cómo es que las vacunas, eh, cómo es que se crean las vacunas. ¿Está bien? Vamos a Ok. responder las preguntas rápidamente, que creo que lo has entendido todo excelentemente. A ver, ¿cuál era la creencia de las personas antes de los descubrimientos de Pasteur? Que la comida se creaba de la nada Ujú. ¿Y qué más? y, las, y, la, y no sabían qué eran las vacunas. La comida, bueno, lo que te menciono de la comida es que se fermentaba de la nada. La comida se Ajá. fermentaba de la nada, ¿ok? Y bueno, en ese momento aún no se hablaba de vacunas, sino que hablaba de las enfermedades. ¿Qué te decía acerca de las enfermedades antes de los descubrimientos de Pasteur? Mm, que no sabían qué era. Ah, Ujú. ¿qué más? Claro, no se sabía Ya qué no es lo que sabían qué. generaba la enfermedad, ¿verdad? La comida se fermentaba de la nada y no se sabía qué generaba la enfermedad. Y, y entonces llegó Pasteur, ¿y qué hizo Pasteur? ¿Qué demostró acerca de la Que, fermentación y las enfermedades? pues, de la fermentación, Yo sé que lo sabes, Casey, yo sé que lo sabes. que la comida no se fermentaba de la nada. Ok, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasaba la fermentación o por qué ocurrían las enfermedades? Pues, Pasteur mm, demostró la existencia de algo. ¿La existencia de qué demostró Pasteur? de las vacunas. Oh, eso es lo que hizo después. Sí, sí, sí. Oemos. Aquí te dice. Louis Pasteur demostró. ¿Qué demostró Louis Pasteur? Demostró que la fermentación en las enfermedades son causadas por microorganismos pequeños e invisibles. Exacto. Entonces, lo que demostró Pasteur es que tanto la fermentación como las enfermedades son generadas por microorganismos. ¿Okay? No se pasa a hacer que son generadas por microorganismos. Y entonces, una vez que ya tuvo esa información, Pasteur, ¿cuál fue ese valioso aporte que hizo con respecto a la generación de las vacunas? Pues que no, Ujú. que la gente no se enfermara, que no portaran enfermedades ¿Y cómo se generaba la vacuna? ¿A partir de qué se generaba la vacuna que hizo? de, de
los virus, bacterias. Ajá, virus y bacterias, pero ¿solo virus y bacterias o tenían una forma especial para que no Ah, desarrollaran la enfermedad? bacterias descompuestas. Desactivadas, Ah, ok. Ahí tenías la desactivadas. idea, ahí tenías la idea. Entonces, ¿cuál fue el valioso aporte? Bueno, primero, ¿no? O sea, generó, ¿no? Generó las vacunas a partir de bacterias o virus desactivadas para prevenir enfermedades, ¿no? Para prevenir o que no se desarrolle la enfermedad. ¿Sí? Está muy bien. Y te pregunto también por uno de los casos, ¿no? ¿Qué produjo la vacuna de la rabia en el niño? Cuando le inyectaron al niño la vacuna de la rabia, ¿qué pasó con el niño? Casey. Pues seguro Pero que produjo mordón. claro, un perro con rabia lo mordió, ¿verdad? Entonces le inyectaron la vacuna y se curó. Pero ¿por qué se curó? ¿Qué pasó en el niño que hizo que se cure? Activó sus defensas. Excelente, muy bien. La vacuna hizo que las bacterias o microorganismos de la vacuna hizo que las defensas del niño se activaran. Se curó porque la vacuna activó sus defensas. Muy bien. Entonces, miren, ya fácilmente también ya respondimos estas preguntas. Entonces aquí, digamos, ya podemos tener un poco de información acerca de nuestra pregunta, ¿verdad? Recuerda que nuestra pregunta es, ¿por qué se utilizan bacterias o virus para crear las vacunas? A ver, hasta aquí, ¿tú qué responderías ante esa pregunta? ¿Por qué se utilizan bacterias o virus para crear las vacunas? Para porque los virus se utilizan para contraer enfermedades. Para Pero, no contraerse, ¿no? ajá, para no contraer. Exacto. Digamos que una clave de eso nos podría dar el niño, ¿verdad? Porque él dice que se curó, el niño con rabia, ¿no? Dice que se curó porque la vacuna activó sus defensas. A ver, entonces vamos a ver un video que también va a profundizar un poco en cómo es que la vacuna activa nuestras defensas, ¿sí? Y vamos a prestar atención. A ver, voy a volver a compartir pantalla porque no estoy segura si se va a escuchar. ¿Me avisa si se escucha bien? A ver. Una vacuna es esa inyección que de niños Sí. de solo nombrarla nos atemoriza bastante, pero también a algunos adultos puede causarles gran temor. A ver, prestamos atención. Sin embargo, es un elemento que nos protege de enfermedades que pueden ser de leves a discapacitantes y en el peor de los casos, mortales. Las vacunas surgen de los mismos virus o bacterias que causan la enfermedad. Estos patógenos son tratados en los laboratorios y convertidos en el medicamento que al administrarse pondrá en alerta nuestro sistema inmune, el cual activa las defensas que identifican y atacan a estos agentes malignos. A esta reacción, provocada por la vacuna, se le llama inmunidad. A ver, hasta ahí, Casey. ¿Qué han dicho que hacen con esas bacterias, esos virus que se mencionaban aquí, ¿no? ¿Qué nos dijeron? Que cuando ponen las bacterias, pues tu cuerpo empieza a protegerse y hay procesos inmunes. O sea, sí. Tranquila, Sí. tranquila, problema. ¿Cómo era? No. A ver, O sea, vamos a ver ese pedacito de video, lo vemos de nuevo, ¿ok? No hay problema, no hay problema.
capacitantes y en el peor de los casos, mortales. Las vacunas surgen de los mismos virus o bacterias que causan la enfermedad. Estos patógenos son tratados en los laboratorios y convertidos en el medicamento que al administrarse pondrá en alerta nuestro sistema inmune, el cual activa las defensas que identifican y atacan a estos agentes malignos. A ver, hasta ahí. ¿Qué han dicho que hacen con esas bacterias, esos virus? Que se lo dan, o sea, que lo convierten en vacunas para que para que os pondrá tu cuerpo alerta. Entonces, Ajá, ok. Se inyecta en el cuerpo, digamos, nuestro sistema inmunológico no se pone en alerta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los virus, las bacterias? pues las bacterias ya no, o sea, las bacterias. Bueno, aquí nos dice, ¿no? Aquí nos dice, no te preocupes, aquí nos dice que las bacterias son primero identificadas. Recuerda, primero las bacterias, como cada enfermedad tiene una bacteria, un virus distinto, lo primero que hace nuestro cuerpo va a ser identificarlo. Siempre va a ser, primero, ¿qué virus es? ¿No? ¿Qué enfermedad es? Primero las identifica y una vez que lo identifica, recién puede atacarlo. ¿Ok? Los ataca, ¿no? Nuestro sistema inmunológico ataca la enfermedad para que no se desarrollen los síntomas, para que al final podamos estar bien. Y una vez que pasa eso, dice que se desarrolla, a ver qué se desarrolla. A esta reacción, provocada por la vacuna, se le llama inmunidad. La inmunidad, ¿no? De la que habíamos hablado al principio. Ahí mismo dice, ¿no? Resistencia natural o adquirida contra una enfermedad. Es decir, cuando nos ponen las vacunas, nos hacemos inmunes. No significa que no nos va a dar, significa que nuestro cuerpo se hace más resistente, mucho más resistente ante esa enfermedad y es menos probable que nos dé con fuerza esa enfermedad o que nos pueda hacer mucho daño. ¿Okay? Las vacunas son el instrumento clave para prevenir y combatir diversas enfermedades, como la viruela, el sarampión o la poliomielitis, padecimientos que a lo largo de la historia han dañado de forma importante la salud humana. ¿Cómo? A ver, así digamos, era un primer pedacito de video. ¿Qué nos ha dicho ese primer pedacito de video, Casey? ¿Qué será lo más importante? A ver. Que las bacterias que las bacterias. ¿Qué pasaba con esas bacterias que eran tratadas en el laboratorio? ¿Qué hacían con esas bacterias o virus? Lo convertían en vacunas. Ok, lo convertían en vacunas y luego eran inyectados en el cuerpo de las personas, ¿verdad? ¿Qué pasaba una vez que eran inyectadas en el cuerpo de la persona? Pues el cuerpo. ¿El cuerpo? El cuerpo. ¿Cómo era? El cuerpo. El cuerpo. Las defensas del cuerpo, ¿qué hacían con la enfermedad? ¿Qué hacían con los virus? Pues los virus. Los virus. Pues. Los identificaba, ¿verdad? Los identificaba primero. Y una vez que los identifica, que ya sabe qué enfermedad es, ¿qué hace luego de esto? El sistema del cuerpo. Pues se protege. Se protege, ataca el virus, ataca la bacteria. Muy bien. Primero las identifica y luego se protege, ataca los virus. ¿Está bien? Listo. Vamos, son dos pasos esenciales de cómo funciona la vacuna. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi cuerpo no es capaz de reconocer una enfermedad?
Porque primero, recuerda, identifica y luego ataca. Pero si no logra identificar, ¿qué crees que pasaría, Kate? Pues las bacterias se enfermarían. Las bacterias, digamos, irían ganando, ¿no? Porque mi cuerpo no tendría manera de reaccionar ante esa enfermedad. A ver, entonces vamos a ver profundizar incluso un poquito más sobre cómo funcionan las vacunas. ¿Ok? A ver, prestamos atención a lo que resta del video. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas son pequeñas dosis de gérmenes debilitados o suprimidos que entran a nuestro cuerpo para preparar el sistema inmunológico ante futuras amenazas. Algo así como cuando Karate Kid va a la choza de Mr. Miyagi a entrenar. Gracias a este método, las epidemias más letales alrededor del mundo, como el sarampión y la difteria, han sido prácticamente erradicadas. Por ejemplo, aquí nos repite lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Que la vacuna es una pequeña dosis, una pequeña porción de bacterias o de virus que han sido o debilitados o desactivados o están en alguna forma de que no van a desarrollar totalmente la enfermedad, ¿cierto? Entonces, seguimos viendo. Pero, ¿cómo funciona? Nuestro sistema inmunológico tiene dos líneas de defensa, algo así como los poderosos Roberto Carlos y Fabio Cannavaro en sus mejores tiempos en el Real Madrid. La primera línea de defensa, conformada por glóbulos blancos granulocitos, se encarga de combatir los gérmenes más dóciles. A ver, aquí ya nos ha dado información importante, ¿sí? Nos dice que nuestro cuerpo, para defenderse, tiene dos grupos, ¿ok? Digamos, tiene dos grupos. El primer grupo, la primera línea de defensa, son los glóbulos blancos. Y ellos nos defienden de los gérmenes más débiles. Pero recuerda que primero, ¿no? Han tenido los glóbulos blancos que reconocer la enfermedad para poder atacarlo, ¿sí? Así yo sé que este germen es débil, ¿no? Si no lo reconoce, no sabría que es un germen débil. Entonces, los glóbulos blancos atacan los gérmenes débiles. En caso de una amenaza mayor, una segunda brigada integrada por linfocitos B liberan anticuerpos y bloquean a los agentes infecciosos más feroces. Y el segundo grupo son los linfocitos, dejémoslo, que atacan a las amenazas mayores. ¿Con qué lo hacen? Con los anticuerpos. Los linfocitos generan anticuerpos para atacar a las amenazas mayores. A ver, entonces, hasta ahí, Casey, ¿qué hemos entendido de lo que nos dice esta segunda parte del video? A ver. Que hay dos grupos que pelean por el virus. Ajá, O sea, hay dos grupos que defienden al cuerpo, ¿verdad? ¿El primer grupo cuál es? Los glóbulos blancos. Exacto, muy bien, Casey, los glóbulos blancos. Y ellos nos defienden ante ¿qué tipo de gérmenes? Las bacterias. Ante bacterias, muy bien, pero son gérmenes débiles, ¿verdad? Bien, incluso este germen está llorando, Sí, pobrecito. Son gérmenes débiles, ¿verdad? Los glóbulos blancos ante gérmenes débiles. Y está el segundo grupo. ¿Quiénes son el segundo grupo? Linfocitos B. Los linfocitos B, ellos nos protegen ante gérmenes débiles o más fuertes. Más fuertes. Claro, los linfocitos B nos protegen ante amenazas más fuertes, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Con los anticuerpos. Los linfocitos liberan anticuerpos y estos anticuerpos son los que se encargan de las amenazas más grandes, de los gérmenes, virus, mucho más fuertes. ¿Ok? Pero recuerda que primero han tenido que identificar para atacar la enfermedad. Ahora, vamos a seguir viendo el video. Este escuadrón especial de linfocitos es comandado por un grupo de células inertes conocidas como células de memoria. Durante un cuadro infeccioso, estas células almacenan información sobre los agentes que atacan nuestro cuerpo y en caso de que regresen, alertan a los linfocitos para que produzcan los anticuerpos necesarios. Cada anticuerpo está diseñado para atacar un germen en específico.
A ver, hasta ahí. Nos dice que estos linfocitos son comandados, ¿no? Son dirigidos por una célula de memoria. Esta célula de memoria es la que ayuda precisamente a identificar a la enfermedad. O sea, este es como que le dice a los linfocitos, ¿no? Esta es esta enfermedad. Entonces, genera este anticuerpo para combatir esta enfermedad. Y así sucesivamente con todas las bacterias que entran a nuestro cuerpo. Sí. Ahora de nuevo la pregunta, ¿no? ¿Tú qué crees que pasa cuando entra un germen, una bacteria que la célula de memoria no conoce? No sabe. ¿Qué harían los anticuerpos? Pues los anticuerpos. Bueno, ¿qué harían los linfocitos? Perdón, ¿qué harían los linfocitos? Pues liberar anticuerpos. No, libera. ¿Podrán generar los anticuerpos si la célula de memoria no les dice qué enfermedad es? No podría, ¿verdad? No sabrían cómo combatir la enfermedad. Entonces, ahí es precisamente donde entra la vacuna. A ver, vamos así. Gracias a una molécula llamada antígeno, la cual proviene del propio agente infeccioso. Sin embargo, las células de memoria no tienen registrada toda la información de todos los gérmenes existentes, solo la de aquellos que deciden invadir nuestro organismo. ¡Cuidado! ¡Ahí viene la rubiola! Es aquí donde entran las vacunas. En vez de tener que esperar a enfermarnos para formar nuevos anticuerpos, las células de memoria pueden registrar estas pequeñas dosis de gérmenes y formar los antígenos en caso de que la verdadera enfermedad llegase a manifestarse. Así el sistema inmunológico forma los anticuerpos para combatir enfermedades sin que ésta sea. Ok, entonces, ¿aquí qué te ha dicho sobre la vacuna? Aquí, ¿cómo funciona la vacuna, Casey? Funciona para contraatacar las bacterias. Ok. Muy bien. ¿Y cómo la vacuna ayuda a la célula de memoria de la que habíamos hablado? ¿Cómo la ayuda? Pues, aunque le da la vacuna, ya habrá identificado qué bacteria es. Exacto, muy bien. Y como ya identificó qué bacteria es, ¿cómo esto la ayuda? ¿Qué es lo que genera? Genera anticuerpos. Muy bien, los anticuerpos, exactamente. Como la vacuna inyecta estas pequeñas dosis, pequeñas cantidades de las bacterias que están debilitadas, entonces la célula de memoria ya, digamos, las estudia, ¿no? Las reconoce. Entonces, cuando ya te dé la enfermedad de verdad, tu cuerpo ya va a saber cómo reaccionar, tu cuerpo ya va a saber qué anticuerpos, precisamente anticuerpos, qué antígenos, utilizar para contrarrestar esa enfermedad. Y así es que te vuelves inmune a la enfermedad. ¿Okay? Vamos a volver a ver esa parte como que para el repaso y para que quede. Estas células almacenan información sobre los agentes que atacan nuestro cuerpo y en caso de que regresen, alertan a los linfocitos para que produzcan los anticuerpos necesarios. Cada anticuerpo está diseñado para atacar un germen en específico, gracias a una molécula llamada antígeno, la cual proviene del propio agente infeccioso. Sin embargo, las células de memoria no tienen registrada toda la información de todos los gérmenes existentes, solo la de aquellos que deciden invadir nuestro organismo. ¡Cuidado! ¡Ahí viene la rubiola! Es aquí donde entran las vacunas. En vez de tener que esperar a enfermarnos para formar nuevos anticuerpos, las células de memoria pueden registrar estas pequeñas dosis de gérmenes y formar los antígenos en caso de que la verdadera enfermedad llegase a manifestarse. Así el sistema inmunológico forma los anticuerpos para combatir enfermedades sin que éstas se hayan desarrollado, volviéndonos inmunes. Debido a que los agentes infecciosos introducidos están debilitados, los síntomas que causan en nuestro cuerpo son mínimos. Entre más personas se vacunen, disminuye la probabilidad de que la enfermedad se propague. A esto se le llama inmunidad colectiva o de manada. Y ahí acabó ya
el video. Y digamos, lo último importante que también nos dice, ¿no? Que mientras más personas se vacunen, es menos probable de que esa enfermedad se siga dispersando, que la más gente se siga contagiando, ¿no? También es por eso que tan importantes son las vacunas que vienen del COVID, ¿no? Mientras más personas se vacunen, más personas van a poder prevenir esa enfermedad y menos personas se van a contagiar, menos se va a propagar, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué me puedes decir, Casey, de los dos videos que hemos visto? A ver, ¿qué has aprendido de cómo se generan las vacunas? Las vacunas se generan con los virus y bacterias, ¿no? Ujú. Ok, claro. Eh, Ujú. y, eh, bacterias y que las vacunas ayudan Ujú. Claro, claro que sí, ayudan, para, sí. ¿Cómo ayudan? para identificar a las bacterias, virus. Ujú. Muy bien, exacto. Las vacunas ayudan para que tu organismo pueda identificar las bacterias, las enfermedades y para que pueda generar los anticuerpos necesarios para cuando una enfermedad te dé, para que no se desarrolle, para que no te dé tan fuerte, para que puedas ser inmune a esa enfermedad. Excelente, excelente, Casey. Creo que has entendido lo principal de los videos. Ok. Igual, luego te voy a mandar el link para cuando quieras tú lo puedas volver a revisar. Ok. Entonces, básicamente con eso hemos terminado lo que vamos a hacer en clase, ¿sí? Ahora yo te voy a dejar las actividades que tienes que hacer por tu cuenta, ¿ok? Básicamente son, bueno, tres actividades. La primera actividad es que puedas tú elaborar un organizador visual. ¿Sí? ¿Organizador visual de qué? Bueno, aquí te dice sobre la importancia de las vacunas a partir de la lectura, ¿no? Es decir, ¿y de qué lectura? La que hemos leído acerca de Louis Pasteur. Es un organizador visual acerca de la importancia de las vacunas, por qué son, cómo se elaboran las vacunas, todo eso, ¿verdad? Luego tendrías que, esa información que has organizado, ¿no? En tu organizador visual precisamente, vas a utilizar para responder la pregunta. Creo que ahora sí podrías hacer una respuesta un poco más clara, ¿cierto? A nuestra pregunta de investigación. ¿Por qué se utilizan bacterias o virus para crear una vacuna? Ahora que hemos leído y hemos visto el video, lo hemos explicado, ya vas a poder responder de una manera más clara, más adecuada, teniendo más información. ¿Está bien? Esa sería la segunda tarea. Y por último, una vez que hayas hecho tu organizador visual y hayas respondido a la pregunta, ya haces las últimas preguntas de reflexión, ¿sí? Estas preguntas de reflexión son sobre todo para que tú analices cómo has realizado la actividad, ¿no? Si propusiste una respuesta inicial a la pregunta de investigación, que eso sí lo hiciste, ¿verdad? Está incluso ahí escrito. Si ubicaste las ideas principales o ideas para responder la pregunta, si hiciste bien tu organizador visual. Bueno, listo. Básicamente esas preguntas. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí, Casey? ¿Se ha entendido lo que tienes que hacer? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Con eso acabaríamos entonces la clase que hice yo en la mañana y que le estamos ahorita teniendo contigo. ¿Hay alguna pregunta que tengas que hacerme? ¿O ha quedado todo? Sí, entendí. Ok. Entonces, cualquier pregunta igual que tú tengas, no dudes en escribirme por WhatsApp o mandarme un audio. Yo voy a intentar responder todas las preguntas que tengas. Y también, por si acaso, todas las clases que tenemos siempre son grabadas y yo les mando los links por el grupo de WhatsApp. Igual las diapositivas siempre son mandadas a la misma hora de la clase también para que lo tengan. ¿Está bien?
Ahorita yo te Ok. voy a mandar esta diapositiva, ¿no? Esta diapositiva que acabamos de hacer para que tú lo tengas y también que puedas responder las preguntas de la carpeta de recuperación, ¿no? Que tiene que tu papá sabe cuál es. Ya. ¿Listo, Casey? Entonces, esto sería básicamente todo. No te olvides de enviarme una foto, ¿no? Del organizador visual, de las preguntas que respondas. Y nos estaremos viendo el día miércoles a las 9 de la mañana. Ya. Listo, Casey. Ok. Un gusto haber tenido esta clase contigo y nos vemos el día miércoles. Ok. Cuídense, nos vemos.